Como hemos comentado en el vídeo anterior, los números decimales exactos y los números decimales periódicos, tanto los puros como los mixtos, son aquellos decimales que pertenecen al conjunto de los racionales y por tanto podemos escribir en forma de fracción. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo pasamos estos números decimales a fracción, a lo que llamaremos la fracción generatriz. Empezamos por los números exactos. Supongamos que tenemos como número exacto 7,15. ¿Vale? Tiene dos decimales, sabemos que el 5 es el último decimal, por tanto es un número decimal exacto. Si queremos transformar este número decimal en su fracción generatriz, lo que debemos hacer es, primero, vamos a escribir la raya que nos separará el numerador del denominador. Cogemos todo el número, tanto decimales como la parte entera, y la escribimos sin la coma. Si eliminamos la coma, el número que nos queda es el 715. Fijaos que que haya desaparecido la coma implica que la hemos desplazado hacia la derecha al final. La hemos desplazado 2 lugares. Si yo desplazo la coma a la derecha 2 lugares es porque este número lo estoy multiplicando por 100. Por tanto, lo que yo debo escribir aquí es que 715 entre 100 me va a dar el 7,15. En la práctica nos resulta más fácil pensar que si yo aquí tengo dos decimales, si yo tengo ahí exactamente dos decimales, en el denominador lo que voy a escribir es un 1 y tantos ceros como decimales tuviese. Como había dos decimales, vamos a escribir dos ceros. ¿Vale? Ahí tenemos esa relación. Por tanto, repetimos, de 7,15 para pasarlo a fracción, escribimos todo el número como si no existiera esta coma, es decir, nos quedaría 715, partido un 1 y tantos ceros como decimales tuviésemos en el decimal exacto. Con esto hemos conseguido pasar de decimal a fracción, pero ojo, todavía este número no es la fracción generatriz, porque la definición de fracción generatriz implica que tiene que ser irreducible. Es decir, esta fracción ahora la tenemos que simplificar. En este caso, tendremos que dividir numerador y denominador entre 5. Si dividimos entre 5, nos quedará 143 partido 20. Esta fracción ya no la podemos simplificar más. Por tanto, 143 partido 20 sí es la fracción generatriz. ¿Vale? Siempre tenemos que encontrar la fracción simplificada cuando nos pidan que hallemos la fracción generatriz. ¿Vale? Esto siempre es igual para cualquier número decimal exacto. Ahora, si lo que queremos
es pasar un número decimal periódico puro, vamos a ver cómo lo haremos, que veréis que hay una pequeña diferencia. Vamos a escribir, tenemos el periódico puro. En este caso vamos a coger de ejemplo el 2,3 y acordaos que es periódico puro, quiere decir todos los decimales que tenga este número están dentro de un periodo. En este caso, como solo hay un decimal, el 3. Vale, en este caso, primer paso es exactamente igual que antes. Ponemos la raya que nos separa el numerador de denominador y escribimos el 2 y el 3 como si no tuviésemos este decimal. Fijaos que aunque aquí el periodo indica que tengo decimales 3, 3, 3, 3, 3, 3, solamente pongo una vez el 3, porque aquí solo aparece una vez en esta representación. Por tanto, lo que nos queda es el 23. Ahora, a este 23 le tenemos que restar todo lo que esté fuera de este periodo. Las únicas cifras que tenemos fuera del periodo es el 2. Da igual que no sea parte decimal el 2. Si lo que tenemos fuera del periodo es el 2, le restamos 2. Y así tenemos ya el numerador. Ahora, para el denominador, si antes escribíamos un 1, ahora lo que vamos a escribir es un 9 por cada número decimal que tuviésemos dentro del periodo. En nuestro caso, tenemos un único decimal. Como tenemos un decimal, lo que tenemos es un 9. Si tenemos dos decimales, con dos decimales tendríamos dos 9, ¿vale? Por tanto, vamos a operar, ya tenemos la fracción acabada, solamente hay que operar, nos quedaría 21 novenos. Todavía no es la fracción generatriz, recordad que tenemos que simplificar. En este caso podemos dividir entre 3 y nos quedaría 7 tercios. Y esta sí que es la fracción generatriz. Por tanto, 2,33333, que es lo que indica el periodo, se puede escribir como 7 tercios. Otro ejemplo, dentro de los periódicos puros, podemos probar, por ejemplo, con el 14,67, donde el 6 y el 7, al ser periódico puro, están dentro del periodo, todos los decimales dentro del periodo. Vamos a hacerlo igual que antes. Tenemos que coger todos los números, a ver si nos queda la rayita un poquito mejor, así. Cogemos todo como si no tuviese la coma, es decir, nos quedará 1467. Y le restamos todas las cifras que estuviesen fuera del periodo, en este caso el 1 y el 4. El 6 y el 7 no, estos están dentro. Cogemos el 1 y el 4, pues restamos 14.
Vamos a alargarlo un poco más. ¿Vale? Con eso tenemos el numerador. Y como tenemos dos decimales dentro del periodo, aquí que escribiremos dos nueves. En este caso nos va a quedar 99. Es decir, la fracción, hacemos la resta, nos va a quedar 1453 partido 99. Tendríamos que ver si se puede simplificar o si no se puede simplificar. Este tiene pinta de que no lo podremos simplificar, por tanto lo tendríamos como la fracción generatriz. ¿Vale? Porque para poder simplificarlo, si 99 se puede dividir entre 3 y entre 11, tendríamos que ver si 1453 se podría entre 11 porque entre 3 no se puede. ¿Vale? De esta forma tendremos los periódicos puros. Vamos a ver el último tipo que ocurre con los periódicos mixtos. Como me he quedado sin espacio, voy a borrar esto último que hemos hecho y vamos a apuntar aquí qué ocurre con los periódicos mixtos. Vamos a ver. Ya lo tenemos borrado. Apuntamos. Periódico mixto. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner un número negativo, menos 7,83, donde el 3 es el que está dentro del periodo. ¿Vale? El 3 está dentro del periodo, el 8 no. Por tanto, es un número decimal periódico mixto. En este caso, fijaos que como es un número negativo, el menos lo vamos a seguir escribiendo. No va a afectar en nada, ni en este caso, pero ni cuando hemos hecho números exactos, ni la conversión de los números periódicos puros a fracción no va a afectar que sean números decimales negativos, simplemente a todo lo que hemos estado haciendo incluiríamos el menos a las fracciones. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo también como antes en verde. Tenemos menos. Escribimos la raya de la fracción. ¿Y qué hacemos? Primero, igual que antes, escribimos todas las cifras como si no hubiese una coma, como si no tuviésemos un periodo, todo. En este caso, 783, pues 783. Y le vamos a restar, igual que antes, cogemos todas las cifras que estén fuera del periodo. Si dentro del periodo tenemos solamente el 3, fuera del periodo tenemos el 7 y el 8. Por tanto, le vamos a restar 78. 78. Con eso tendremos el numerador. Ahora, para el denominador. Antes habíamos dicho que poníamos tantos 9 como cifras hubiese dentro del periodo. Pues eso aquí no va a cambiar. Va a ser exactamente igual. Yo aquí tengo que este 3 que está dentro del periodo, un decimal que tengo aquí dentro, implica que en el denominador voy a tener un 9.
igual que con los periódicos puros. La diferencia, ¿qué ocurre con este decimal que no está dentro del periodo? Como aquí tengo un decimal fuera, tengo un decimal que está fuera del periodo, este decimal fuera del periodo implica que aquí, después del 9, tendré que poner un 0. Es decir, vamos a poner tantos 9 como cifras haya dentro del periodo. Y después vamos a poner tantos ceros como decimales hay fuera del periodo. Fijaos que no estamos teniendo en cuenta en ningún momento el 7, porque el 7 no está en la parte decimal del número, sino que está en la parte entera, está antes de esta coma. ¿Vale? Para el denominador solamente nos fijamos en los decimales, en la parte decimal. Un decimal dentro del periodo implica un 9. Un decimal fuera del periodo implica un 0. Con esto ya tenemos la fracción. Ahora tendremos que dejarla bonita. Es decir, tendremos menos, escribimos 705 partido 90. Que simplificado, escribo aquí abajo, simplificado será menos 47, después de varios pasos, menos 47 partido 6. Y esta de aquí será la fracción generatriz. Para saber que lo hemos hecho bien en cualquiera de los tres tipos de decimal que hemos visto, es tan fácil como coger la calculadora y, por ejemplo, aquí dividir 143 entre 20 y comprobar que nos daba el 7,15. O en este caso, dividir 47 entre 6 y ver que me da 7,833333. En algunas calculadoras sí que pone el gorrito del periodo, en otras pondrá el 3 infinitamente. De esa forma nos aseguramos de si lo tenemos bien o no.